Seguimos. La Biblia nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya las habías escuchado? Eso significa que Jesús no dijo de la abundancia del temperamento, sino que dijo de la abundancia del corazón. Ahora, el corazón es eso, esa parte aquí profunda donde residen nuestros valores. Es esta parte profunda donde residen nuestras convicciones. Es esta parte profunda donde residen nuestros hábitos morales. ¿Sí? A eso, lo que tenemos aquí, convicciones, hábitos morales, valores, eso es lo que habla nuestra boca. Ahí está nuestro carácter. Por ejemplo, hablemos de la fidelidad. La fidelidad no es una cuestión de temperamento. La fidelidad es una cuestión de carácter. Pero ese carácter se forja en las pequeñas decisiones. En esas decisiones diarias, del día a día. El que es fiel, nos dice el versículo Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto me lleva a mí a pensar que el carácter no es un producto del azar. Es decir, yo tuve este tipo de carácter y me salió así espontáneo, no. Tampoco el carácter es cuestión del tiempo, de dejar que con el tiempo ya vas a tener carácter, no te preocupes. No es así. El carácter comienza a formarse a través de decisiones. Para ti, para mí, para el creyente, es a través de la obediencia a Dios. Así se va forjando el carácter. Yo tuve que estar dispuesto hace 30 años, ponerme en las manos de Dios, obedecer su palabra, vivirla, experimentarla, para que Dios fuera forjando el carácter de mi persona. Si tú me conociste hace 30 años, vas a decir, caray, ese no es David, al que yo conocí hace 30 años. Así que, como menciona el versículo, es a través de la obediencia, ¿en dónde? En lo pequeño. Y allí se van forjando nuestro carácter. El carácter se fundamenta entonces en una obediencia, tiene que ser en una obediencia incondicional. No es que pones condición al Señor, es conoces su palabra, conoces sus mandamientos y le obedeces. No hay como un trato como, dame chance ahora, nada más. Mira, déjame, no sé, esta mentirita y después ya vivo así. No hay como un trato, ¿me explico? Es una obediencia incondicional. Mira lo que, me encanta esta frase que decía un escritor cristiano: obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Pruébalo. Es hermoso cuando empiezas a experimentar la palabra de Dios en tu vida. Dices, voy a probar esto, a ver, dice esto, mira, ser fiel en lo poco. Te dan 50 centavos más o un peso en la combi, te dieron. Eso pesa, me ahorré un pesito. Si ese pesito no fuiste fiel, pues cuando te den 50 pesos, por supuesto que no lo vas a regresar. Porque si no puedes regresar 50 centavos. Es lo mismo si te encuentras ese peso en la casa, por cierto, chicos. No es que está perdido en la casa, es de alguien que está dentro de la casa. En lo fieles donde somos, allí se va forjando, se va probando el carácter. Así que obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos y vas a comenzar a experimentar la Escritura en tus vidas. Ahora, la Escritura respalda esta verdad, no es algo que estoy diciendo en vano. Nos dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Así que el amor, ¿en dónde se demuestra? En la obediencia.
en vivir la palabra de Dios. Y esa obediencia es una obediencia que debe ser constante. En esa obediencia constante se va moldeando el carácter. ¿Estamos teniendo problemas en cambiar las imágenes? Híjoles, qué malo que soy. Miren, en esa obediencia constante es como entrar en un taller. Si quiere llamarle el taller del carácter, llámenle así. Porque ahí en las pruebas, en las dificultades, es donde obtenemos herramientas divinas para formar nuestro carácter. Mira que yo veo padres, no voy a hablar de ninguno de ustedes para no quemarlos aquí, pero veo padres que como a través del cruzar de los años, en su trato con los hijos, pareciera ser que sus convicciones, sus valores y esos hábitos morales del que hablaba yo, que están aquí, no se transmiten. Se vuelven permisivos. No quieren confrontar porque no quieren problemas. O desde pequeños esos padres que no van haciéndoles saber a los hijos, les falta carácter, tener convicción, mantenerse firme. No estamos hablando de un temperamento fuerte, de nuevo, distingámoslo. Estamos hablando de convicciones de lo que crees. Y en este caso, hablamos de convicciones de la palabra de Dios. Así que ahí en esas pruebas, ahí en las dificultades, es donde vas a ir formando tu carácter. Sin pruebas en tu vida, sin experiencias vividas a través de la palabra, no se formará tu carácter. No creas que va a venir automático, que vas a surgir y vas a ser una mujer espiritual, un hombre maduro, espiritual, con convicciones. No sucede si no eres probado bajo el fuego. Romanos 5, 3 y 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo, mira, que la tribulación produce, qué lindo, ¿en dónde produce la paciencia? En los problemas y en las dificultades. ¿En dónde se produce tu carácter? Si no es allí en esas pruebas. Y la paciencia produce, y la prueba produce esperanza, forjando nuestro carácter en pruebas y tribulaciones. Mis chavitos, no se forjará su carácter si no pasan en la vida experiencias. No es automático, no puede suceder. Mayores, ustedes, adultos, padres y madres, no es que ya seas muy mayor ni muy grande para ir moldeando tu carácter. Si no, entonces Dios no nos diría que cambiáramos en la vida. Si no, entonces Dios no nos daría el vivir su palabra hasta el último momento de nuestras vidas. Ahora, no nos confundamos. No se trata de sufrir. Muchos están diciendo, híjole, lo que me espera. No se trata de sufrir. En sí, lo que forma el carácter, fíjate bien esto, es en cómo respondes a esas tribulaciones. En sí lo que forma tu carácter es cómo respondes a las circunstancias en las que estás experimentando, viviendo. O sea, con tus hijos, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu trabajo, en la vida. Ya sea con la vecina que te sigue cayendo gorda, que te sigue aventando la basura. Ahí se forma tu carácter. El temperamento gritará. El temperamento se quejará. El temperamento se retirará. Pero el carácter decidirá permanecer. El carácter decidirá confiar en Dios. El carácter decidirá perseverar. El carácter decidirá crecer espiritualmente. Si tienes más de 5, 10 años, 15 en la palabra de Dios y sigues siendo la misma, el mismo, estás en problemas. Decidiste no forjar tu carácter. Decidiste no querer más experimentar.
Dios es un caballero y no te va a forjar. Pero cuando decides confiar y experimentar, Dios comenzará, como el barro, como el alfarero con el barro, a moldearte. Por esto es importante la dependencia de Dios. En tu dependencia en Dios es como se va a ir forjando tu carácter. De nuevo, al pasar del tiempo no va a ser mágico. Tienes que vivir y experimentar una relación con Dios. No se trata de nuestras fuerzas, sino de nuestra dependencia de Él. Él es donde se forja el carácter. Isaías 41:13 nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano. Y te dice: no temas, yo te ayudaré. Dependencia, un carácter en nuestra dependencia en Dios. Ahora, si este primer pilar del carácter es la obediencia, el siguiente pilar es la humildad. No puedes ponerte en las manos de Dios si no tienes humildad. La humildad debe de estar como la raíz del carácter. La humildad debe ser como el fundamento en tu vida. La humildad no es que solo sea una virtud más. La humildad debe ser de nuevo esa raíz de todo carácter cristiano, de hecho. Miren, la falta de humildad en nuestras vidas como cristianos es la explicación de todo defecto y fracaso que estamos teniendo en nuestra vida. Díganme ustedes, recuérdenme ustedes de dónde proviene el pecado. ¿No fue allí de la soberbia de Satanás? ¿No fue de la altivez? No sé si decir si tenía corazón, ¿no? Pero de su mente. ¿No fue de su enaltecimiento? Lo opuesto a la humildad. Sin humildad, mis hermanas y mis hermanos, jóvenes, mi chavito, hay problemas para que se forje el carácter en Dios. La Escritura nos dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los faltos de humildad, a las faltas de humildad. Pero ¿a quién sí da gracia? A todos los que estamos dispuestos a que Dios trabaje en nuestra vida. Mientras no haya esa disposición, nada. Sin humildad, nuestro carácter es frágil. La soberbia, es esta grieta por donde entra la ruina moral. ¿Lo ves en los matrimonios? ¿Lo ves como padres e hijos? Sin esa humildad, ¿a qué le voy a dar? ¿Por qué? Allí en esta grieta entra la soberbia y comienza a entrar una ruina moral en tu vida. ¿Quién mejor puede modelar la humildad sino quién? Sino Jesús, ¿verdad? Sino Cristo. Jesús no vino con un carácter de enojos, de quejas, sino vino con firmeza, sí, firmeza, pero con mansedumbre. ¿Cómo lo hizo? Filipenses 2, del 5 al 7 nos dice, nos lo hace saber cómo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿cómo es la respuesta? No estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que, ahí está la clave, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Mira que para servir a los otros tienes que quebrantar mucho de tu carácter
para trabajar con estas dos familias con las que estoy, miren que tengo que soportarlos. Que pensaban que son unos angelitos. No. Muchas veces tengo que transformar mi manera de pensar. Si yo no los viera a ellos como superiores a mí, no podría servirlos. ¿Sí me entienden? Si yo no los considero a ellos una persona que están dispuestos para que yo pueda servirles, no. Comienza la grieta ahí de una ruina moral. Así que tenemos que comenzar por estar conscientes de ser siervos, de tener humildad. Y miren cómo lindo Dios va forjando el carácter. ¿El carácter de quién? De Cristo en nosotros. Así que entre más te relacionas con Dios, vas a ir conociendo cómo es ese carácter. Vas a ir conociendo cómo debes de responder a las circunstancias. Vas conociendo cómo debes de responder, no temperamentalmente, sino con convicción, con hábito moral, ¿verdad? Amando la verdad, la justicia. Humildad como nuestro segundo pilar para que se forje el carácter. ¿En dónde viene? Entonces, ¿qué tiene que suceder en nuestra vida? En nuestro caso, hay una fortaleza que nos dice que viene de Dios y es en la debilidad. Si no tuviéramos disposición, Dios no puede trabajar. Entonces necesitamos a veces ser débiles para que Dios muestre su poder en nosotros. ¿Sí? Nos dice 2 Corintios, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y no habla de fuerza física, sino me siento con todo el respaldo de Dios en mi vida. Ahora, un hombre o una mujer de carácter no es alguien perfecto. No caigan en el mismo error que yo caí hace 30 años. No es así. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser alguien íntegro, en quien el interior coincide con el exterior. Debe de haber una coherencia entre lo público, cómo te comportas, y en lo privado, cómo te comportas, ahí en tu casa o en tu cuarto cuando estás a solas. Hace 15 días o unas semanas que nos reunimos para orar, les pedí a este joven, creo que le tocó el orar por mí, que orara por mi vida espiritual. Y entonces me preguntó cómo. Ya le expliqué, mira, que yo pueda, cuando estoy aquí solo, ser la persona que soy igual cuando estoy con ustedes en público. Ese es mi desafío yo como líder, que vivo solo desde hace más de, no me acuerdo de cuántos años, muchos. Pero ese es mi desafío, ser íntegro cuando nadie de ustedes me está viendo. Cuando estoy ahí en mi casa, en mi cuarto, en mis decisiones, que Dios sí puede ver, y Dios sí sabe. Integridad en lo público para que se forje tu carácter en lo privado. Un teólogo, por eso cristiano, nos advirtió sobre ese peligro de educar solo la mente y no forjar el corazón, de no crear integridad. Porque ¿cuál era ese propósito? Porque si tú, conforme vas conociendo la escritura, no aprendes a amar lo bueno y aborrecer lo malo, no estás forjando todas las áreas de tu vida. ¿Sí? No puedes estar amando lo bueno y no aborrecer lo malo. Por eso somos a veces sí reactivos ante la sociedad, ante los gobiernos, ¿verdad? Ante el sistema ahora de gobierno, que vemos tanta basura, tanta podredumbre moral en la sociedad. Tenemos que ser reactivos. La palabra de Dios dice que eres la balanza todavía en la sociedad. Pero nosotros queremos hacer todavía iglesita, estar en paz, tranquilos. No, porque nos encanta la paz. Pues claro, la experimentamos con Dios y ahora no queremos perderla. Pero para forjar ese carácter y esto, tomar las decisiones,
es en la vida diaria, es allá afuera, no es aquí adentro. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15. Forjará su carácter. Así que la integridad se forja en lo oculto, en las decisiones cuando nadie te ve. Allí se va a ir forjando tu carácter. El talento te puede llevar a la mejora, a la cima, pero el carácter es lo que te mantendrá allí. ¿Sí me explico? Tú podrás llegar con tu talento muy alto, pero tu carácter te mantendrá en ese lugar. Por esto, para nosotros, más que talento, nosotros necesitamos ¿qué? Carácter. Mejor, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y cada vez que estoy leyendo este versículo en la semana, no sé por qué me acordaba de Napoleón, Bonaparte, que tomó sí, impulsivamente, con toda la fuerza y sus ejércitos, tomó el país, y en los pocos años pues, no quedó nada de él. Carácter, no es lo mismo que tomar una ciudad. No se trata de fuerza bruta, sino de dominio propio. Ahí radica la verdadera grandeza. ¿Y cómo forjamos el dominio propio? Tenemos el llamado a ser, no solo a hacer. Por eso la iglesia no se trata de actividades, se trata de ir forjando una relación con Dios, para que Dios vaya forjando el carácter de nosotros. Así que el carácter, y para ir concluyendo, es quién eres cuando nadie te ve. ¿Sí? ¿Sus conciencias los acusa ahorita a algunos de ustedes? Qué bueno, qué santos, qué santas en este lugar. No se trata de la reputación que construyas. Has escuchado de pastores que cuando mueren dicen, ay, lo encontraron con pornografía y todo. Has escuchado de hombres que estuvieron al frente. Nosotros como iglesia ya experimentamos eso, tristemente. De hombres que pueden estar aquí al frente y construir o reconstruir una apariencia, y es tan fácil ver que por dentro estabas podrido o podrida. Todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia forja nuestro carácter. Construir sobre la roca es construir carácter. ¿Sí? ¿Todos entienden a qué nos referimos cuando construimos sobre la roca? Sí. ¿A qué? Cuando escuchas la palabra y la pones en práctica. Allí, en esto de eso se trata. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Yo no quiero para que sigan pasando años, de verdad. No es la primera vez que se los digo. No quiero seguir pasando años, venir a predicar y seguir viéndolos igual. A mí me agrada venir y ver a nuestro pastor, que cada vez que lo veo le veo algo diferente. Ustedes no lo notan, pero yo soy muy observador. Va madurando nuestro hermano. Si no lo esperara del pastor, ¿verdad? Pues estaríamos mal, ¿no? ¿Verdad? Pero de algunos de ustedes no me encanta ver que siguen siendo los mismos. Yo quiero que estas dos familias con las que trabajo ahora cada vez vayan viendo algo diferente en mí. Yo no puedo estar conforme en la condición en la que estoy ahora. Porque nuestra meta, no es mi meta nada más, es nuestra meta, es forjar la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. El carácter entonces, primero, no es temperamento, sino son decisiones que vamos construyendo. El carácter entonces se forja ¿en dónde? En la obediencia. ¿Pero en dónde en la obediencia? En las pruebas y ahí en lo secreto, cuando nadie te ve. La obediencia
Su esencia es la humildad, ¿sí? Y te darás cuenta cómo se va manifestando en tu integridad, en las decisiones que tomas cuando estás sola o solo. Así que la pregunta que siempre tiene que surgir en un mensaje, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para ir forjando tu carácter ahora? Si hay un área, escúchame bien, si hay un área donde tu temperamento te está dominando, como la ira, como la impaciencia, como el orgullo, a lo mejor como el miedo, si alguna de estas áreas te está dominando, pídele a Dios que te ayude, que te dé gracia para responder desde el carácter, desde tus convicciones, desde tu hábito moral. Santiago 1:21. Mira que Dios no te pide nada que no puedas hacer. Santiago 1:21 nos dice: por tanto, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibe con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual, mira, que puede salvar tu alma. Nada que no puedes hacer te lo mandará el Señor a hacer. Así que, mis hermanas y mis hermanos, recuerda esto en esta mañana. ¿Mereces ese favor? En el día irlo recordando. Busca ser fiel en lo pequeño, para que Dios pueda comenzar a usarte en lo mucho más. ¿Sí? El que es fiel en lo muy poco, de nuevo, también en lo más es fiel. Carácter. Pongamos en práctica la humildad. Antes de hablar, pregúntate esto: mi manera de expresar lo que digo, ¿esto edifica a los demás o los destruye? ¿Esto refleja mi ego o refleja el carácter de Cristo, como me expreso siempre, como miro al otro, como lo escucho, como lo trato? Filipenses 2:3: nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimen a los demás como superiores a ti mismo. Y Dios seguirá obrando. Dios seguirá obrando. Ya nos dio su palabra, ya nos dio de la llenura de su Espíritu Santo. Tenemos el poder, tenemos las herramientas. La decisión es tuya de echar raíces para que se vaya forjando el carácter en tu vida. Necesitas carácter para confrontar la vida y dejar de pecar, para transformar tu vida, para dejar de tomar, de decir mentiras, de fumar, de agredir, de reaccionar. Carácter. Termino con estos dos versículos. Nadie puede poner otro fundamento en tu vida que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sean pues, mis hermanas y mis hermanos, imitadores de Dios, como son hijos amados de Él. Decidan construir su carácter. Pongámonos aquí.